Hola, ¿qué tal? Buenas noches o buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Qué bueno saludarles nuevamente. La verdad que nos da un gusto, una alegría vernos nuevamente. Y bueno, ya listos para comenzar. Esta es la clase número 10. Así que cada lunes pues hemos venido como se dice en aumento y con nuevas experiencias y grandes expectativas. Así que el día de hoy pues vamos a dar inicio a nuestra reunión y no sin antes pues comenzar con una oración y me gustaría pues que me acompañaran. Vamos a poner esto en oración y darle gracias a Dios por todo lo que Él ha permitido hasta ahora con nosotros. Así que, Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesús, porque has sido tú, Señor, has sido tu presencia, ha sido tu gran amor, Señor, el que nos ha convocado aquí, Señor. Gracias, Señor, por ese amor tan inmenso, Señor, porque quizás en nuestra mente no estaba conocerte, pero ya tú en tu corazón sí estaba, Señor, nuestro nombre, como dice tu palabra, que desde el vientre de nuestra madre tú ya nos conocías y nos habías formado. Y hoy te agradezco, Señor, por este tiempo maravilloso, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Oro para que cada una de las personas que está aquí presente, Señor, cada hombre y mujer, toda carga, todo afán, toda preocupación que pueda tener, hoy la rendimos delante de la cruz y hoy, Señor, nos despojamos de todo aquello. Señor, si veníamos agitados, afanados, preocupados, aún estresados porque las cosas no nos pudieron haber salido bien, hoy, Señor, te lo entregamos a ti, Dios, en el nombre de Jesús, Padre. Y Señor, te damos las gracias y desde ya recibimos y abrimos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu para recibir de ti lo que tú vas a hacer hoy con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos, Señor. Amén y amén. Amén. Así que, bueno, bienvenidos y bienvenidas todos y todas. Así que les agradezco pues porque fielmente estamos aquí lunes a lunes. Así que hoy pues tenemos un invitado especial que es parte del equipo de la Escuela de la Visión. Es Rafael Cuestas. Así que él viene de Guatemala. Y bueno, también aquí nos acompaña nuestro amigo Jaime Sol, que ya creo que ya estamos cansados de verlo, así que hoy le dimos un descanso. Y bueno, aquí igual nos está acompañando y bueno, hoy Rafa va a exponer acerca de lo que son los dones. Recuerden que venimos hablando acerca de los dones del Espíritu Santo. Las dos lunes anteriores veníamos hablando del don de lenguas, don de interpretación de lenguas, discernimiento profecía de espíritu, ciencia, profecía, sabiduría. Y ahora pues vamos a tocar los temas de don de fe, el hacer milagros y sanidad, sanar, curar enfermos. Así que bienvenido, Rafa. Gracias por tu disposición. Así que estos son tuyos los micrófonos y que el Señor te bendiga, ¿sí? Hola, Quique. Hola, Bessie. ¿Cómo están? Hola. Buenas tardes a todos. Qué bueno que ya van por la reunión número 10. Quiere decir que Dios debe haber estado hablando ya muchísimo a sus corazones y lo importante es empezar a poner en práctica lo que Dios nos vaya revelando a través de estas 12 semanas, porque lo más importante va a ser el testimonio de ustedes cuando ponen en práctica lo que van recibiendo. Voy a permitir compartir la pantalla, Quique. Sí, dale. Víctor. Creo que ya me dio autorización. Yo creo que...
Rafael, ¿ya puedes compartir? Sí, ok, sí, ahorita estoy buscando. Sí, perdón. Pero ahí no están viendo la presentación, ¿verdad? Ahí están viendo otra cosa. ¿Quién le toqué? Ahí sí la están viendo, ¿verdad? Sí, correcto, sí, correcto. Ok, perfecto. Bueno, pues la charla del día de hoy se llama Sanando a los enfermos, pero el mismo principio se puede usar para provocar milagros en cualquier área. Así es que vamos a empezar un poco viendo de dónde está esto y cómo esto está entrelazado con el Ministerio de Hombres de Negocios. Este brochurcito o fotocopia de un brochure de los años 80 me lo pasó Johnny Carretto. En ese brochurcito ustedes pueden ver una foto ahí de nuestro fundador, de Demo Shakarian y su esposa Rose. Y dice, el padre me habló a mi corazón y me impactó. Y entonces cuenta aquí a través de lo que está aquí abajo estas cosas. Entonces voy a ir leyendo. Dice, el Señor me mostró hombres por todos lados sanando a los enfermos, levantando a los muertos, predicando las buenas nuevas con denuedo. Era una visión gloriosa, era muy poderosa y masiva. Pero Dios me mostró un aún más grande ministerio a través de la fraternidad. Por eso yo le clamé a Dios desde mi corazón y le dije, Dios, ¿cuándo vas a hacer tú que pasen esas cosas? Y Dios tan gentilmente me contestó, pero con firmeza dice, me contestó, Demos, ¿cuándo vas a hacer tú que esto pase? En la segunda parte de ese mismo, ustedes miran ya en esta foto, en esa foto miran ustedes a nuestro fundador Demo Shakarian con unos esposos que se llaman Charles y Francis Hunter. Ellos empezaron su ministerio al mismo tiempo que el ministerio de la fraternidad, más o menos, y Demo Shakarian los conoció. Ellos tenían un ministerio de no solo ellos oraban por los enfermos, sino que más bien su ministerio era de enseñarle a la gente cómo orar por los enfermos, cómo sanar a los enfermos realmente. Entonces, ellos escribieron este libro y este libro, miren, llegó a mis manos una vez que yo viajé a Costa Rica. Uno de los fraternos en Costa Rica, cuando yo venía de regreso, me regaló este libro y me pareció sumamente interesante. Esto debe haber sido alrededor del año 2005, por ahí. Y yo no conocía de este libro y cuando lo leí, es un libro que no puedes parar de leer, es un libro súper, que lo que te dan ganas de empezarlo a poner en práctica, nomás lo lees. Y me contó que había una persona que se llamaba Jaime Sol, que era del Salvador, vivía en El Salvador en ese tiempo, y que él había pedido la autorización para no solo traducir el libro al español, sino que poderlo reproducir. Y por eso había muchísimas copias de este libro alrededor de Latinoamérica. Yo no conocía a Jaime Sol, pero conocí el libro y conocí este ministerio a través de este libro. Cuando regresé a mi país, me súper interesó esto, me dije, tiene que haber más material de esto, está súper interesante. Había una referencia de una página de internet en las últimas páginas, así es que entré ahí a averiguar si había más material y me di cuenta que sí, y cuando me contestaron me dijeron que además había una capacitación 2 veces al año y que la próxima capacitación era en algo así como 3 semanas después de que yo me comuniqué con ellos. Así es que me invitaron a ir a recibir una capacitación con esta gente. Ahí entendí yo por qué Demo Shakarian se había impresionado con el ministerio que ellos tenían. Demo Shakarian puso al final de ese su brochure que había, que fue donde hizo como el lanzamiento oficial
de una alianza entre los dos ministerios, porque él entendió que él necesitaba lo que ellos enseñaban para los hombres de negocios y que eso iba a ser explosivo. Eso iba a hacer que aquella cosa que le dio, esa profecía que le dio Dios en la primera parte, se iba a hacer realidad. Y dice ahí, yo quiero animar a todos nuestros hombres de negocios del Evangelio completo para que adquieran estas enseñanzas y las estudien cuidadosamente. Y entonces salgan y hagan, vayan y sanen a los enfermos. Fíjese que esto fue para los años 80 más o menos. Esto era totalmente revolucionario. Charles y Francis Hunter se dieron cuenta que ellos no podían llegar a una gran cantidad de personas haciendo este tipo de enseñanzas en vivo. Así es que decidieron en aquel tiempo grabar en unos videocassettes en VHS. Eran como 10 horas de enseñanza donde ellos lo hacían en vivo, pero lo grababan. Y eso es el material, aparte del libro, que difundieron por todos los Estados Unidos primero, y luego ellos fueron famosos viajando alrededor del mundo haciendo estas enseñanzas, pero especialmente los hombres de negocios aprendieron. Así es que si usted conoció a alguien de los hombres de negocios que empezó en aquellos años, como Jaime Sol, por ejemplo, ustedes van a ver que tienen una característica especial, que sin importar cuál es su llamado, cuál es su propósito, todos saben orar y provocar milagros en los enfermos, porque hacen lo que en estas enseñanzas está. Y Demos Shakarian se dio cuenta que esto es lo que iba a ser explosivo en nuestro ministerio. Así es que les voy a dar una pequeña pincelada de lo que dice este libro. Yo le voy a mandar el libro en electrónico a Quique para que se los pueda pasar a cada uno de ustedes si no lo tienen en papel. Creo que libros ahorita en papel ya no hay. Estamos por volver a lanzar un nuevo tiraje porque se han ido en muchas capacitaciones, pero lo tenemos en electrónico y ahí lo pueden leer y ahí van a ver con más amplitud lo que el día de hoy vamos a hablar. Así es que primero vamos a empezar el porqué de los milagros. ¿Por qué suceden los milagros? Y en la primera parte de este libro dice, hemos sido asignados y comisionados a llevar el evangelio a todo el mundo que nos rodea. Y la única forma de lograrlo es con milagros, como Jesús lo hizo. ¿Por qué hizo milagros Jesús? Usted se podrá preguntar. Y aquí está la respuesta. En Juan 20, 30 y 31 dice, Jesús hizo muchas otras señales milagrosas delante de sus discípulos, los cuales no están en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. Esto está después de una serie de relatos de milagros que provocó Jesús, de ciegos que pudieron ver, de cojos que pudieron caminar, de personas con lepra que fueron sanados, de una cantidad de milagros. Y entonces dice ahí la Biblia que esas señales quedaron ahí para que creamos que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios y que creyendo en él además tendremos vida eterna. Así es que Jesús hacía esos milagros para validar que ese mensaje que él traía, que él era el Hijo de Dios y que había venido para darnos salvación, era real y lo tenía que probar de alguna forma y lo hacía a través de los milagros. Y esa misma autoridad es lo que nosotros nos está dejando también Jesús. Ustedes se recuerdan de esa famosa historia de la Biblia donde estaba Jesús, dice, en una casa, estaba hablando y que había una gran cantidad de gente. Pero déjenme explicarle cómo empieza ese versículo. Dice, en Lucas 5:17, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados ahí fariseos, doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Yo cuando leí eso me pregunté, Señor, ¿y por qué estabas enseñando si el poder de Dios estaba sobre ti para sanar? Pero vamos a entender a través de esta historia la razón, porque fíjense la gente que estaba ahí en ese lugar, no era gente que desconocía de las cosas de Dios, estaban ahí realmente los más letrados, los más enseñados en la palabra en ese tiempo, que eran los fariseos y los doctores de la ley, o sea que a los que tenía ahí eran a los eruditos del conocimiento de Dios. Sin embargo, él les estaba enseñando.
Y ustedes saben bien la historia de que estaba Jesús ahí, vinieron 4 personas con un hombre en una camilla que no podía caminar, no pudieron entrar por la puerta, no pudieron entrar por una de las ventanas, se suben al tejado y dice que ahí valerosamente abren un agujero en el tejado y bajan al enfermo a través de unos lazos, como miran ustedes ahí en esa ilustración, y lo ponen delante de Jesús. Y entonces Jesús dice, al ver la fe de ellos, de quienes, de los amigos que habían hecho todo ese esfuerzo por ponerle al enfermo frente a él, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Creo que eso nadie quería escuchar eso. ¿Cómo que los pecados te son perdonados? Uno esperaba que orara por el enfermo en ese momento. Y dice que después de eso, los que estaban ahí empezaron a decir, ¿y quién se cree este para decir que él puede perdonar los pecados? Esto es una herejía. Y todos dice que empezaron a murmurar y Jesús dejó que eso sucediera. Y después les contestó y les dijo, pues para que sepan que el Hijo de Dios tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y ustedes saben el final de esa historia. Ese paralítico se levantó, tomó su lecho y pasó en medio de todos aquellos que no creían de que pudiera ser él el Hijo de Dios. ¿Qué era lo que estaba enseñando Jesús en ese momento? No estaba enseñando de que él podía sanar enfermos, era que él era verdaderamente el Hijo de Dios. Y siendo el Hijo de Dios, tenía la potestad de perdonar los pecados. Así es que ahí les rompió un paradigma religioso a todos los que estaban ahí al mostrarles que había salvación. En ese momento era el tiempo de la ley. Si tú no cumplías lo que mandaba la ley, tu único futuro era la muerte y la muerte eterna. Y Jesús vino a romper con eso. Así es que ya no había más sacrificio en el templo. Ahora Jesús les estaba mostrando que él tenía potestad de perdonar los pecados. Eso era lo que verdaderamente quería enseñar. Y ustedes han escuchado esto por muchos lados, la gran comisión. ¿Qué quiere decir la gran comisión? Vamos a ver. Eso está en Marcos 16, 17 y 18. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es decir, ahí en esto que marqué yo en rojo está la promesa que dice que esas señales nos van a seguir. Pero si ustedes miran cómo empieza el versículo 17, es con un y. Y este y significa que está uniendo dos cosas. Entonces, vamos a ir a ver qué hay antes del versículo 17, porque esto es una condición de hacer lo que dice antes, ¿verdad? ¿Señales de qué? En Marcos 15 dice, y él les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. ¿Qué es el evangelio? El evangelio son las nuevas noticias, las buenas noticias. ¿Qué es la buena noticia? Que Jesús ya había venido a la tierra y que él podía perdonar tus pecados y darte vida eterna. Así es que esa es si tú estás haciendo eso y nosotros lo hacemos, ¿cómo? A través de Fraternidad lo hacemos contando nuestro testimonio, encontrando ese momento donde nosotros identificamos que ese Jesús del que hablaban todos los que estaban en nuestro capítulo era un Jesús real. Y el día que tú descubres ese momento con Jesús y lo puedes comunicar, vas a provocar que en otra gente la gente quiera tener ese momento con Jesús como el que tú tuviste. ¿Qué fue lo que fue transformado alrededor de tu vida, en tu mente, a partir del momento que supiste que Jesús era real y que no solo había venido a ayudarte, sino a que quería usarte? Y dice, bueno, y todo el que crea y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyera será condenado. ¿Qué quiere decir bautizado? Bautizado no es simplemente un acto religioso de echarle agua a una persona. Bautizado quiere decir que tú mueres a tu yo anterior para nacer de nuevo. Y entonces el acto se hace como que cuando te sumerges en el agua, mueres al viejo hombre y cuando sales del agua surges como una nueva persona. Entonces es el que crea y se arrepienta, será salvo, mas el que no crea será condenado.
Y entonces viene la promesa. Es decir, si tú estás en cualquier lado del mundo, ese cualquier lado del mundo puede ser cualquier lugar de Panamá, cualquier lugar de Costa Rica, de Colombia, de hasta donde Dios te dé la fe de ir, y estás predicando el evangelio, es decir, estás hablando de Jesús, estas son las promesas de las señales que te seguirán. Estas señales seguirán a los que creen. Y aquí viene ya lo que ya leímos. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es decir, esa es la promesa de la que creemos. Y miren el único requisito que hay. A los que creen. No dice ahí que tienes que llevar 10 años en fraternidad. No dice ahí que tienes que tener el diploma de que hiciste la escuela de la visión. No dice que tienes que haber ido a 15 SAELs. Dice que a los que crean. Y miren, esto me pasó dando este seminario en un lugar en Ecuador. Estábamos en un auditorio y una de las personas pues levantó la mano y me preguntó, pero mire, ¿cuándo es el momento? ¿Cuándo la gente ya puede orar por los enfermos? Pues yo le dije, pues mira, según esta escritura que tenemos acá, dice que en el momento que creas. Pero yo no creo que eso sea así, me dijo él. Bueno, hagamos una prueba, le dije yo. ¿Alguien aquí nunca ha orado por enfermos? Pregunté y había una muchacha en la primera fila, levantó su mano y le dije que pasara. Y le dije a los demás, les dije, ¿hay alguien aquí que tenga algún dolor en su espalda, en alguna parte del cuerpo que sea evidente y que quiere que oremos por él en ese momento? Y pasó una persona ahí. Guiamos a la muchacha a que orara por el enfermo, y fue más sorprendida la muchacha cuando el enfermo se sanó y decía, ya no tengo dolor, porque, y entonces le pregunté, bueno, cuéntanos, ¿cuánto tiempo llevas tú en FINEC? Y ella me dijo, no, si yo no soy parte de FINEC, yo es primera vez que vengo, a mí me invitó mi amiga, ella sí es parte de FINEC, yo es la primera reunión que vengo, y cuando usted preguntó, ¿quién nunca ha orado por un enfermo? Pues lógicamente yo la levanté porque yo nunca había creído ni visto esto, pero hoy estoy viendo que es posible. Entonces la persona que me había hecho la pregunta, miren, yo solo vi que se levantó, se fue como molesto y somató la puerta al irse del lugar. Esa noche teníamos una cena donde íbamos a participar como testimonio ahí en Ecuador, y esta persona era de ese capítulo. Así es que antes de empezar la cena, él se acercó y me dijo, mira, te quiero pedir perdón. Me fui molesto esta tarde de la reunión, pero no me molesté contigo, sino que me molesté conmigo mismo, me dijo, porque yo llevo 15 años en fraternidad y nunca me había atrevido a orar por un enfermo. Y esta muchacha en el primer día que llega, impone las manos sobre un enfermo y se sanó. Y solo me enojé porque yo pensé cuánto tiempo he perdido sin atreverme a hacer las cosas. Así es que el requisito es creer, y a partir de hoy ustedes van a ser de los que creen. Hay una de las cosas que queremos que quede muy claro. Hay mucha gente, cuando tú enfrentas una enfermedad o alguien de tu familia, se te acerca queriéndote ayudar o queriéndote poner un alivio, y te dicen, no, pero acéptalo, esta debe ser la voluntad de Dios, algo te está enseñando. Y realmente quiero que vayamos a la palabra de Dios a entender cuál es la voluntad de Dios para nosotros y no nos confundamos. Miren, en este versículo de Mateo dice, que vino un leproso y se postró frente a Jesús y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Dice que Jesús extendió su mano y le tocó diciendo, sí quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. Aquí hay otro versículo en tercera de Juan 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y para aquellos que les gusta que haya confirmación del Antiguo Testamento también, veamos qué dice Éxodo 23:25. Dice, adora al Señor tu Dios y Él te bendecirá tu pan y tu agua. Y Él dice, yo apartaré de ustedes toda enfermedad. Así es que aquí nos queda claro que la voluntad de Dios es que seamos sanos. Pero entonces ustedes podrán decir, sí, pero entonces, ¿de dónde viene la enfermedad? Porque no podemos negar que la enfermedad existe. Pues déjeme decirle, la enfermedad viene del diablo. Dios la puede tomar y convertirla en un milagro, pero Él no la envía a sus hijos que le obedecen, que obedecen sus mandamientos. Es como si usted tiene un hijo pequeño y le dice, no te subas en esa escalera porque te puedes caer y te puedes golpear, pero el niño
se sube en esa escalera y pues se cae. Ustedes no pasa con nuestro Dios. Si ustedes leen Deuteronomio, ahí están todas las bendiciones que te pueden venir a tu vida. Y del versículo 14 en adelante, todas las maldiciones que no es que te las mande Dios, que te suceden por no haber hecho caso a lo que Dios te advirtió que hicieras. Así es que les dejo esa tarea, lean Deuteronomio 28, todo el capítulo. Ok, entonces ya definimos que la enfermedad viene del diablo. Recuérdense, él es el que vino a matar, a destruir. Entonces, ¿qué hacía Jesús? Ya definimos que es una obra del diablo. Así es que miren lo que dice aquí. Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Es que Jesús, cuando llegaba y miraba a una persona enfermo, miraba una obra del diablo y él lo que hacía era deshacer esa obra del diablo. Igualmente, vamos a ver cómo se hacen esas cosas. Y ustedes pueden decir, sí, claro, ese era Jesús, el Hijo de Dios, pero yo, ¿qué autoridad tengo? Pues déjeme decirle, Jesús nos comisionó a imponer manos sobre los enfermos usando su autoridad. No es en el nombre de Rafael Cuestas, no es en el nombre de los esposos Hunter, es en el nombre de Jesús. Así es que vamos a aprender acá a que cada vez que vamos a orar por una persona, todo lo vamos a pedir y lo vamos a declarar en el nombre de Jesús. Yo veo que mucha gente a veces dice en el nombre de Dios, en el nombre del Espíritu Santo, en el nombre de Jehová. Suena muy bonito, pero es en el nombre de Jesús. Él fue el que nos dio la autoridad. Y él te dijo, vayan en mi nombre, dijo. ¿Y dónde está eso? Dice en Juan 14, 12 y 13. De cierto les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores. Y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Así es que todo lo que vamos a hacer siempre durante las oraciones es en el nombre de Jesús, ¿ok? Y mire la promesa que tenemos aquí, que no solo vamos a hacer lo que Jesús hizo, o sea, mire todo lo que hacía Jesús. Ciegos podían ver, paralíticos podían caminar, muertos resucitaron. Dice, pero aún mayores cosas van a hacer ustedes. Y sabe, lo hemos estado viendo a través de este tiempo. Fíjese que cuando escuchó usted que Jesús oraba desde México y una persona en Argentina se sanaba? Pues gracias a esta plataforma del Zoom y este tiempo de pandemia que nos encerró y nos obligó a empezar a hacer este tipo de eventos, hemos empezado a ver cómo los hombres de negocio se atreven a orar a través de estas plataformas unos por otros y provocan milagros ahí donde las personas están sin ni siquiera estar físicamente ahí. Así es que usted va a hacer cosas mayores que las que Jesús hizo porque Él nos lo prometió. Y aquí está la pregunta que me hizo esa persona ese día. ¿Y cuándo estamos listos? Es que yo solo llevo muy poquito tiempo, yo solo llevo 1 año, yo solo llevo 10 años, yo llevo 20 años. ¿Cuándo es mucho? ¿Cuándo es poco tiempo? ¿Cuándo estamos listos? Pues regresemos a Marcos 16, 17, donde está nuestra promesa. Dice, estas señales seguirán a los que creen. Entonces, un requisito es que usted esté hablando de las buenas nuevas a través de su testimonio. Cualquier lugar donde usted está dando su testimonio, esas señales lo van a seguir. Y el segundo requisito es que crea. Así es que si usted cumple esos 2 requisitos, seguramente esas señales que prometieron lo van a seguir. ¿Cuándo empezó Jesús a orar milagros? Ustedes se recuerdan de ese famoso cuando Jesús fue en obediencia a que su primo Juan el Bautista lo bautizara, y al nomás recibir ese bautismo, dice que cuando Jesús fue bautizado, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma de una paloma. Y vino una voz del cielo que le decía,
tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Inmediatamente después, en el siguiente capítulo de ese libro, dice Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿No le parece esto como la visión de los hombres de negocios? ¿No le parece que eso es lo que hacemos a través de nuestros testimonios en cada uno de los capítulos? Damos buenas nuevas a esas gentes que aún no lo conocen, ayudamos a ese quebrantamiento de corazón, los liberamos a veces de vicios, ayudamos a que vean un mundo diferente. Esa es la promesa que vino sobre Jesús en ese momento al recibir el Espíritu Santo. Así es que uno de los requisitos es recibir el Espíritu Santo. Vean, yo personalmente recibí un milagro a través de uno de estos talleres y me sorprendí. Yo realmente tenía un dolor en una parte de mi espalda, una presión sobre el nervio ciático que hacía que hubiera perdido ya la sensibilidad en mi pierna izquierda. Me habían dicho que antes de los 40 años yo iba a caminar con un bastón porque iba a arrastrar esa pierna. Así es que cuando pasé y pedí oración esa noche, probablemente no lo hice con la mayor de la fe, fui impulsado a ir a pedir oración porque estaban pasando otras personas y el hombre que oró por mí hizo una oración muy sencilla. Así es que dentro de mí pensé, ¿cómo voy a hacer una cosa tan sencilla? Va a sanar algo tan complicado como lo que dicen los doctores que yo tengo. No creí que nada hubiera pasado porque no sentí ni calor ni frío, no sentí. Pero en el momento que me paré de la silla donde me habían sentado, a los pocos minutos de estar ahí, me di cuenta que yo normalmente al minuto de estar parado ya empezaba ese dolor en la espalda y no estaba el dolor. Así es que empecé a buscar el dolor, empecé a pensar, es que era cuando me hacía para atrás, cuando me hacía para adelante y el dolor no estaba ahí. Y entonces empecé a pensar, estos hombres han de usar un tipo como de hipnotismo y lo convencen a uno de que no es posible que me hayan sanado una cosa tan difícil. Y miren, durante algunas semanas pasé todos los días levantándome temprano y pensando ahorita que haga el esfuerzo de levantarme me va a doler, ahora que camine me va a doler, y miren, 3 semanas después por fin me atreví a contarle al presidente de mi capítulo que aquel dolor por el que habían orado en aquel taller que habíamos ido juntos se había ido y me pone a dar testimonio en el siguiente capítulo que había. Me di cuenta que yo di testimonio y en ese momento las personas al final del testimonio pasaban conmigo y me decían, mira, yo tengo un problema similar, a mí me duele el hombro, a mí me duele el codo, a mí me duele la rodilla. Y entonces dije yo, ya encontré mi lugar en la fraternidad. Yo encuentro a los enfermos y se los llevo a aquel que fue el que oró por mí en aquel seminario y se completa todo. Por un tiempo estuve haciendo eso, yo le llevaba enfermos, se los diagnosticaba, le decía, mira, lesión de la rodilla, se cayó, accidente de moto, y yo decía, bueno, mira, y me sorprendía que este hombre oraba por los enfermos y siempre había sanidades. Hasta que un día él me confrontó y me dijo, oye, Rafa, ¿usted ya recibió un milagro? Me dijo, sí, le dije, bueno, me dice, pero hay una parte en la Biblia que dice que lo que por gracia usted ya recibió, por gracia lo tiene que dar. Usted tiene que orar por los enfermos. Y entonces le dije yo, no, pero yo no sé de medicina, yo soy ingeniero. Le dije, yo tampoco, me dijo, si yo soy abogado, pero yo oré por usted y usted se sanó. Porque recuérdese, me dijo, no es usted, es el Espíritu Santo en usted. No eso es lo que usted diga, son las palabras que el Espíritu Santo le ponga en ese momento. Y me preguntó, ¿y usted ya recibió el Espíritu Santo? Y en ese momento, miren, me puse a pensar y le contesté como automáticamente, sí, yo ya me fui a Misael. No, me dijo, yo no le estoy preguntando eso. Ya recibió el Espíritu Santo. Y miren, no sabía cómo responderle y le dije, pues han orado por mí. No, me dijo, es que cuando usted ya recibió el Espíritu Santo, usted está seguro que ya recibió el Espíritu Santo. Si usted no está seguro, es que no lo ha recibido. Pero no se preocupe, me dijo. El próximo sábado hay otra vez un seminario ahí en la oficina central donde vamos a hablar del bautismo del Espíritu Santo y es lo que usted necesita. Y fui a ese seminario. Miren, fue una cosa impresionante porque en medio de algo que a mí no me gustaba, ¿sabe? Hasta ese día yo tenía algo en contra de la alabanza. Tanto que había llegado a entender cómo funcionaban las cosas de las iglesias y de los eventos y decía yo llego a tal hora para no escuchar lo que a mí no me gustaba. Y no sé por qué, miren, cuando yo estaba en el mundo, a mí me gustaba ir a conciertos y todo el tipo de música.
pero había algo no me que repelía la alabanza. Y ese día, después de la charla de lo que habían hablado del bautismo del Espíritu Santo, en medio de una alabanza que era de alegría, yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. Ese día volví a sentir aquel amor de Dios que sentí cuando le entregué mi corazón a Jesús. Volví a sentir ese amor que había sentido aquel día, pero que ese día lo había sentido como alrededor mío. El día que yo recibí el Espíritu Santo, sentí como ese amor entró en mí. Y a partir de ahí me dio una fuerza nueva, un convencimiento nuevo de saber que yo ahora ya no iba solo, iba con el Espíritu Santo donde quiera que fuera. Y así es que cuando mis manos se extendieran a un enfermo, ya no eran mis manos, eran las manos del Espíritu Santo en mí. Cuando yo hablara algo, iba a ser la palabra del Espíritu Santo en mí. Y miren, en medio de esa alegría que uno le da recibir ese Espíritu Santo, porque además es una gran responsabilidad, yo le dije al Señor, Señor, yo quiero ir y envíame a los enfermos, yo quiero ir a orar por enfermos. Y tenga cuidado con lo que le promete usted a Dios y le pide a Dios, porque si está de acuerdo a su voluntad, inmediatamente Él empieza a activar en eso. Esa misma semana yo recibo una llamada de una persona que su mamá estaba enferma de cáncer. Acostumbrado a lo de los hombres de negocio, le di testimonio de lo que estábamos viendo, de las oraciones, de los milagros. Así es que me dijo, qué lindo todo lo que me habló, no puede ir a orar por mi mamá. Inmediatamente se me cruzó en la mente aquel hombre que era el que oraba por los enfermos de mi capítulo y casi estuve tentado a decirle, sí, le voy a avisar al amigo que es el que ora, pero inmediatamente el Espíritu Santo me recordó y me dijo, me puso en esa escena donde yo le estaba diciendo a Dios, Señor, yo quiero ir a orar por los enfermos, ponme donde pueda orar por enfermos. Y dije, bueno, tengo que ser yo. Fui a aquel hospital ese día. Miren, cuando entré al lugar del hospital, vi a una señora totalmente demacrada, muy flaquita por el estado que lo tenía ya el cáncer, su piel totalmente amarilla, tenía un cáncer en el hígado. Así es que yo dije, bueno, quizás Dios necesita que le hable de Jesús y que lo reciba en su corazón, así si muere este día o pronto, pues se garantice que se vaya al cielo. Así es que la hice hacer la oración de aceptación y miren, cuando me atreví a orar por la enfermedad, le dije a todos que cerraran sus ojos y no porque eso fuera muy espiritual, sino porque yo no quería que vieran que estaba nervioso y me puse a pensar, bueno, ¿qué hicieron cuando oraron por mí, por la pierna que yo tenía el dolor? Yo me acuerdo que ese hombre simplemente dio una orden y dijo, en el nombre de Jesús, yo declaro que tu espalda se pone recta y es sana y tu pierna en el nombre de Jesús, no más dolor. Así es que dije, bueno, ya me dijeron que lo que tiene esta señora es malo el hígado, tiene cáncer. Así es que yo dije, en el nombre de Jesús, yo declaro un nuevo hígado en tu cuerpo y cáncer, te ordeno que te vayas del cuerpo en el nombre de Jesús. Después hice alguna oración y me fui. Yo no quería volver a hablar con esta muchacha, con la hija de la señora del hospital, porque no quería que me contara la historia de que ella había fallecido. Pero 3 semanas después yo necesitaba hacer un negocio, ella tenía una agencia de viajes, necesitaba comprar unos pasajes, así es que la tuve que hablar. Y cuando ella me cuenta, me dice, mire, ¿se acuerda que fue a orar por mi mamá? Sí, le dije yo. Y me dice, mire, algo sucedió portentoso ese día. Cuando usted se fue con su esposa, ella se quedó con nosotros, nos contó que ella tenía una pelea desde hacía mucho tiempo con una hermana. Así es que nos pidió que la mandáramos a llamar, le pidió perdón, se pidieron perdón mutuamente, tenían años de no hablarse, una pelea por una herencia y a partir de ahí me dijo, mi mamá y mi tía son como las mejores amigas, andan juntas por todos lados. Unos días después los doctores no se explican si empezó a hacer efecto la medicina, el tratamiento que les estaban dando, pero empezó a mejorar su condición y quiero contarle, me dice, que ahora mi mamá anda por todos lados dando testimonio que Dios la sanó en ese hospital. Wow, dije yo, esto no fue por mi fe, dije yo, debe haber sido el Espíritu Santo en mí que puso las palabras, porque yo cuando la vi, creí que ya no había nada que hacer. A veces la limitación la tenemos nosotros, recuerden que Dios es un Dios ilimitado. Así es que si usted el día de hoy necesita recibir ese Espíritu Santo, estoy seguro que vamos a orar para que cada uno de ustedes se vaya con ese bautismo del Espíritu Santo y ya no sean ustedes los que vamos a mandar a orar por los enfermos, va a ser el Espíritu Santo en ustedes. Igualmente, cuando empezaron los discípulos a su ministerio, ustedes saben que los discípulos iban con Jesús y lo acompañaban y vieron todas estas cosas durante los 3 años de la vida de ministerio de Jesús. Pero fue hasta que
recibieron el Espíritu Santo ese día de Pentecostés, cuando Pedro dio su primer discurso. El hombre más tosco, el hombre que era más duro para hablar, a él usó el Señor con el Espíritu Santo para que diera un discurso ante miles de personas, y dice que más de 3,000 o 5,000 personas se convirtieron ese día. ¿Y qué fue lo que dijo Pedro ese día al recibir el Espíritu Santo? Dijo, esto es lo que había dicho el profeta Joel. En los postreros días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Nuestros hijos e hijas profetizarán, los jóvenes verán visiones, nuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto que sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán, y haré prodigios arriba en el cielo y señales en la tierra. Ellos entendieron que al haber recibido esa promesa del Espíritu Santo, ahora ellos eran los enviados a hacer todo esto. ¿Qué recibimos cuando recibimos la promesa del Espíritu Santo? Dice aquí pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y se lo puse en rojo porque ahí usted puede poner su ciudad, su país, su continente o el país que usted tenga fe en creer que Dios lo puede usar. Miren, una de las experiencias más grandes que yo he tenido fue cuando fue el 60 aniversario de esta fraternidad. El presidente internacional en ese momento era Richard Shakarian, y él decidió llevar esa convención número 60 de regreso a Armenia, que era el país original desde donde salieron los Shakarian. En Armenia hablan armenio y ruso. Y nosotros de Latinoamérica que íbamos allá, hablábamos español y medio inglés. Imagínese usted estar ante 5,000 personas que estaban en un auditorio y teníamos que dar testimonio. Lo dábamos en español, alguien lo traducía al inglés, alguien lo traducía al ruso y alguien lo traducía al armenio. Así es que cuando le devolvían el micrófono a usted, hasta se le había olvidado por dónde iba la historia. Pero miren, yo vi ahí cómo Dios hace milagros a través del Espíritu Santo. En el momento que dijeron, las personas que han participado hoy van a orar por ustedes, mire, se vino una cantidad de gente hacia el frente del salón y no había suficientes traductores, así es que lo que hicimos fue que yo dije, bueno, ¿para qué me voy a hacer bolas en inglés si esta gente de todo el mundo no habla inglés? Así es que yo les oraba en español, pero miren cómo es el poder del Espíritu Santo, que yo declaraba algo en español y yo miraba cómo eso impactaba a la otra persona que no hablaba el mismo idioma que yo lo miraba cómo estaba llorando. Era la presencia del Espíritu Santo en ese momento. Yo no sé si estaba poniendo una interpretación a lo que yo estaba diciendo o el Espíritu Santo le estaba hablando directamente ahí. Pero miren, yo vi milagros de sanidad a pesar de yo no hablar el idioma de la otra persona. Y eso es el poder que está prometido, que vendrá sobre ustedes si se atreven a ir. Y dice, mire, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Yo por algún tiempo me pregunté si esto del Espíritu Santo era para mí también, porque por algún tiempo yo fui mi principal crítico. Fíjese que cada vez que iban a orar por algo en la fraternidad, yo pasaba, pero inmediatamente algo en mi mente me empezaba a recordar mi pasado y me decía, ¿te acordás de esto y esto? Y miren, eso me hacía como que dar 2 pasos para atrás, bajar mis manos y no sentirme digno de que Dios me diera algo. Y fue hasta en ese día que les cuento que recibí el Espíritu Santo, que el hombre que daba la charla dijo, hay 3 requisitos para recibir el Espíritu Santo. Número 1, ya recibiste a Jesús, ya lo habíamos recibido todos, éramos de fraternidad ya. Número 2, dijo perdonar. Y me recordé que, miren, yo a través de un proceso, pues había logrado perdonar a algunas personas y ir a pedir perdón yo también de algunas cosas. Pero este hombre me hizo una pregunta y me dijo, algo muy importante, ya te perdonaste a ti mismo. Y cuando él me preguntó eso, me recordé de eso que le acabo de contar. Yo era mi principal acusador, mi principal crítico. Y ese día él me ayudó a través de una oración a perdonar mi pasado, porque él me dijo, si tú no te perdonas a ti mismo, haces insuficiente el sacrificio de Jesús para que tú seas trasladado a la altura del Evangelio completo, que es recibir el Espíritu Santo. Y ese día me permitió perdonarme a mí mismo, perdonar mis acciones del pasado y declarar que yo era digno a través de la sangre de Jesús de recibir ese regalo que aquí decía que era para todos. Y ese día fue el que recibí el Espíritu Santo. Así es que
Vamos a hacer esa oración al final también para que ustedes estén seguros. Pero miren, esto no se trata de cómo oraban los Hunter, cómo oraba Rafael Cuestas, cómo oraba Jaime Sol. Esto está basado viendo al maestro de maestros que fue Jesús. Y simplemente pues fueron tomando diferentes partes de la Biblia donde Jesús oraba por los enfermos y fueron tratando de buscar un patrón de cómo lo hacía Jesús. Y veamos cómo lo hace. La imposición de manos. Ustedes miran en Marcos 1:40, dice que tocó y sanó al leproso. Una forma de orar por los enfermos es imponer manos. Número 2, tocó y ordenó. Dice en Marcos 5:35, dice, tocó y ordenó. Y le dijo, no temas, cree solamente. En Marcos 5:35, recuérdense que le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Levántate, toma tu lecho. ¿Cómo le vas a decir a un paralítico, levántate? Pero esa es la orden que le dio en ese momento. Imponer manos sobre los enfermos y además fe en acción. Muchas veces, miren, Marcos 3:5 le dijo a un hombre que dice que tenía la mano como paralizada, extiende tu mano. Y el hombre al hacer el esfuerzo de extender, inmediatamente fue sano. O le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Le dijo y miren, les voy a contar una historia. En una convención mundial, en una convención nacional de Costa Rica, me habían invitado a dar este taller, pero en ese momento las autoridades en Costa Rica decidieron que el taller se le iba a dar a los jóvenes y que la noche de sanidad los que iban a orar por los enfermos iban a ser los jóvenes. Así es que esa tarde les dimos este mismo taller a los jóvenes y en la noche hubo algunos pues, testimonios de sanidad y al final pues se invitó a todos los que estaban en el público que pasaran adelante para que necesitaran oración y fueron los jóvenes los que salieron listos para ir a orar por estas personas. Yo me recuerdo que el primero que venía pasando era un señor en una silla de ruedas y los jóvenes salieron. Quizás Dios, si hubiera estado ahí, hubiera dejado el señor de la silla de ruedas para una segunda parte, pero estos jóvenes, miren, llenos del Espíritu Santo y de fe, fueron directamente donde estaba el hombre de la silla de ruedas y lo rodearon, me recuerdo, y empezaron a orar por él. Y ustedes miraban que todos tenían una gran fe de estar orando por aquel hombre. Y lógicamente, como todos los demás del público estaba viendo hacia adelante, todos los ojos estaban puestos sobre el hombre de la silla de ruedas y los jóvenes que estaban con él. En una de esas, los jóvenes empezaron a pedirle al hombre que se parara. Y uno lo agarró de un brazo, otro lo agarró del otro brazo, uno lo empujó de la espalda y lograron con gran esfuerzo que el hombre se pusiera sobre sus dos piernas. Y toda la gente se quedó impresionada. Y entonces le empezaron a pedir y se miraba como con gestos, como le decían que diera un paso. Y miren, aquel hombre empezó a dar un pequeño paso. Un paso que quizás para usted no es nada, quizás avanzó 1 centímetro su pie y todos le aplaudieron y lo vitoreaban y le decían otro paso. Y miren, de repente dio un paso más, pero obviamente lo estaban cargando casi de lado y lado y de la espalda. Pero miren, en la medida que aquel hombre fue dando pequeños pasitos y pequeños pasitos, el hombre fue agarrando como confianza. En una de esas, el que lo tenía de la espalda dejó de tocarlo y solo se quedó con los que tenía los dos brazos. De repente el Señor hizo una mueca como diciendo, suéltenme, y se quedó parado solo él y levantó sus manos y trató de dar un pasito él. Obviamente todavía no estaba caminando como usted camina o como yo camino. Pero solo el hecho de haber visto eso, todo el resto del público, mire, hubo testimonios de gente que ya no tuvo que pasar a pedir oración, que ahí en medio de esa milagro que se vio enfrente de todos, recibieron su milagro ahí parados o sentados como hubieran estado, entendiendo que si Jesús estaba sanando a aquel por la fe de los jóvenes, ¿cómo nos iban a sanar ellos? Miren, ahí entendí yo aquel famoso versículo que dice que si quieres entrar al reino de los cielos, tienes que ser como niño. Quizás yo mismo no hubiera sido el primero en ir a correr hacia el hombre de las silla de ruedas, quizás hubiera orado por algunos otros casos primero y luego orar por el enfermo de las silla de ruedas, pero esos jóvenes no tuvieron ningún prejuicio. Inmediatamente dijeron, ahí hay un enfermo, y Dios nos dio la promesa de que donde pusiéramos manos iban a haber sanidades, y ese hombre pudo caminar. A eso está llamado usted también, a ser valiente, a ser audaz, a veces agarrar oportunidades que quizás nadie más agarra y usted ser
el testigo de los milagros. No es porque usted sea muy bueno, es porque Jesús tiene un plan para esa persona en el reino de Dios. ¿Qué otra forma hacía Jesús? Mire, dice que dejaba que la gente lo tocara. Dice, y toda la gente procuraba tocarlo y él sanaba a todos. O el famoso versículo que él se acuerda de la mujer que tenía flujo de sangre, que dentro de la multitud dijo, si tan solo toco el borde del manto del maestro, voy a ser sana. Y así fue. Y él le dijo, tu fe te ha salvado. Muchas veces me han preguntado, mire, pero cuando hacen cosas de sanidad, ¿por qué no van ustedes ahí donde están los enfermos a orar por ellos? ¿Por qué le piden a la gente que pase adelante? Porque fíjese que en el acto de pedirle a la gente que venga, está usted ya activando la fe en ellos y decir, cuando llegue adelante, ahí van a estar esperando el Señor para sanarme. Y en medio de los pasos que van dando para atreverse a primero a levantarse de su silla donde estén para ir hacia adelante y llegar a pedir la oración, ahí está la activación de la fe de ellos. Por eso muchas veces usted pone las manos y le dice, toque las manos para que yo pueda orar por usted. Y en ese impulso de poner sus manos sobre las suyas, ya también hay un acto de fe del enfermo. Y si eso es lo que hacía Jesús. Miren cómo era de ungido los apóstoles en ese tiempo, que dice que hacía Dios milagros extraordinarios por medio de la mano de Pablo. De tal manera que se llevaban los enfermos los paños y sus delantales. En ese tiempo pues se usaban unas túnicas y encima de las túnicas tenían unos delantales, unos paños. Y dice que era tal la unción que se llevaban algún paño o algún delantal de Pablo y lo ponían sobre un enfermo lejos de por ahí y también era sanado. Esto no quiere decir que nos pongamos a vender el paño milagroso, sino que quiere decir que la unción está sobre nosotros y muchas veces el solo hecho de tocar algo sana a la persona porque la unción del Espíritu Santo está en nosotros. Háblele a la montaña. Yo cuando leí esta parte en el libro dije que tiene que ver la montaña con la enfermedad, pero mire, esto es la clave de cómo poder hacer oraciones exitosas. Y déjenme que vayamos ahí. Dice Marcos 11:23. De cierto les digo que cualquiera que diga a ese monte, quítate y échate al mar, y no dudar en su corazón, si no creyere, lo que dice le será hecho. Mire que yo marqué la palabra decir. Cuando oramos, estamos pidiendo que Dios haga algo, pero cuando decimos, estamos ordenando que algo suceda. Yo me imagino a Dios, a veces, yo he visto a las personas que creen que tienen que convencer a Dios de que el enfermo, pobrecito, que necesita la enfermedad, y entonces hasta cambian la voz y dicen, Señor, mira a este pobre enfermo, tiene un gran sufrimiento en su pierna y creen que eso están convenciendo a Dios. Y yo me imagino a Dios y a Jesús en el cielo y se han de codear y decirte, oye Jesús, ¿por qué me lo están pidiendo a mí? ¿No les dejaste tu autoridad? Sí, Señor, pero probablemente no han leído el libro, no han entendido esa parte. Porque entonces le decimos, Señor, sana tú a este enfermo. Y Señor, ten misericordia de él. Y queremos usar un montón de palabras para creer que con eso convencemos a Dios. Pero Dios no nos dijo eso. Dios nos dijo, todo lo que ustedes digan en el nombre de Jesús va a ser hecho. Así es que cuando ustedes le dicen que una persona tiene malo el hígado, pues le da una orden al hígado y declara sanidad en ese cuerpo. Si le dicen que tiene diabetes, pues le da una orden al páncreas que funcione normalmente y declara sanidad en la sangre, en el nombre de Jesús. No le pide a Dios, Señor, ayuda a esta pobre señora que necesita. No, simplemente usted es el que tiene la autoridad en el nombre de Jesús de declarar esas cosas. Pero así como la boca tiene poder para bien y para mal. Tenga cuidado con lo que dice usted y lo que dicen las personas por las que está orando. Yo no sé allá en Panamá, pero aquí en Guatemala hay mucha gente que le cuenta la historia de la familia y le dice, sí, pues fíjate que mi abuelo murió a los 50 años, mi papá murió a los 50 años, yo seguramente voy a morir a los 50. Así es que de una vez se trasladan las enfermedades anteriores y ¿sabe qué es lo peor? Que casi seguramente que él también va a fallecer antes de los 50 años, porque él lo está declarando con su boca. Muchas veces dicen, ay, sí, es que aquí en este pueblo
no se puede salir adelante, aquí nadie puede hacer dinero. ¿Y sabe qué va a pasar? Usted va a ser de esos que no van a poder salir adelante porque usted lo está declarando con su boca. Así es que cuidado con lo que decimos, cuidado con lo que dicen las personas, porque usted puede procurar un milagro de sanidad hoy, pero si esa persona sigue hablando mal, probablemente va a traer otra vez enfermedades más adelante a su casa. Entonces nos preguntamos, bueno, si la enfermedad viene del diablo, ¿qué poder tiene el diablo? Ninguno. Jesús ya lo venció y le quitó toda autoridad. Dice aquí, ustedes son del Padre, el diablo cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su naturaleza porque él es un mentiroso. Él es el padre de la mentira. Y aquí hay que tener cuidado en dos aspectos. Uno, cuando usted tiene una duda en su corazón, cuando va a ir a orar por una persona, la duda y la incredulidad siempre vienen del diablo. Así es que cuando usted va a empezar a orar por una persona y se le empiezan a cruzar pensamientos de, no, este sí no se va, este no creo que se vaya a sanar, este sí no camina, este. Mire, todo eso es un ataque del diablo porque lo que no quiere es que usted se active en lo que Dios lo puso a hacer. Y igualmente puede pasar en la mente de las personas, ¿verdad? Las personas pueden estar pensando, les pueden estar poniendo pensamientos, no, esto de las oraciones por la sanidad son mentiras, esos son pagados, seguramente le pagan a 2 o 3 ahí para que se hagan los que se levantaron y todos creen que eso es verdad. Y mire, todas esas mentiras vienen del diablo. Hay que tener cuidado, tanto para nosotros, o cuando tú vas a ir a orar por una persona, inmediatamente empiezan como ataques en tu mente y le empiezan a decir, no, hombre, ahorita es una irresponsabilidad que te vayas hasta esa ciudad 3 horas lejos de la tuya, tienes mucho trabajo acá, ¿para qué vas a ir a eso? Todos esos ataques que vienen en la mente son del diablo, tratando de impedir que tú hagas lo que Jesús quiere que hagas. Pero hay que aprender a vencerlos, y hay que aprender, porque el día que aprendes a vencerlos, no solo dejan de aparecerte, sino que tú caminas y corres sobre el propósito de Dios para tu vida. Busquemos siempre, al final de toda oración, que el enfermo confiese su sanidad. Y con esto reciba la promesa y la gloria sea para Jesús. Siempre pregúntele a la persona una vez, ya no te duele tu pierna, ya no te duele tu rodilla, ¿quién te sanó? Y si le contestan en su nombre, fue Gilberto. No, no fue Gilberto, fue Jesús. Olvídate de mi nombre. Vaya a todos lados y cuente la historia de que Jesús lo sanó. Así ellos tienen la revelación final de qué fue lo que les pasó. Haga que ellos confiesen, ya no me duele, ya puedo caminar, ya puedo ver. Haga que eso suceda al final después de haber orado por él. Una pregunta que siempre viene en esta parte es, ¿debemos ungir con aceite? Y miren, pues, miren, les voy a llevar a una parte de la Biblia en Santiago. Y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Y en la oración de fe sanará al enfermo. O sea que hay un principio bíblico en el aceite. Lo que no quiero es que ustedes pongan como una cábala o su fe en el aceite. Es decir, si tú tienes un aceite que te lo trajeron de Jerusalén con los aromas de no sé qué, y lo usas para orar por los enfermos, muy bien, lo puedes hacer. Pero el día que no lo lleves y te encuentres con una persona y te diga, oye, ¿puedes orar por mí? No le vas a decir, ay, hoy no traje el aceite, lo dejé en el otro pantalón en el que usé ayer. Vente la otra semana y ahí traigo el aceite y oro por ti. No, porque el aceite no es lo que hace los milagros, es el Espíritu Santo en ti. Pero les voy a explicar el porqué del aceite. Si ustedes saben que a la mente humana todo le entra por los sentidos, todo es impactada a través de los sentidos. Y es en la mente humana donde está la batalla. El espíritu es de Dios, así es que el espíritu cree en Dios, el cuerpo está del otro lado y la mente es la que está en medio. Es la mente, el alma, la que tenemos que llevar hacia el espíritu o se va hacia la carne. Así es que a la hora de que el cuerpo siente el aceite, ustedes saben que es un elemento sensorial
Y el aceite es tipo del Espíritu Santo, es como un ejemplo del Espíritu Santo. Entonces el enfermo siente como que ahí donde le está cayendo las gotas del aceite, el Espíritu Santo está también tocando su mano o tocando la parte a la que vamos a orar, y provocamos en su mente un entendimiento de lo que espiritualmente está sucediendo. Dios nos dejó así es que si en un momento dado usted va a orar por un enfermo y no tiene aceite, le puede pedir a la señora de la casa y el Espíritu Santo le está poniendo que use aceite para orar. Le puede pedir a la señora de la casa, señora, ¿no tiene un poquito de aceite ese que usa de cocinar? Deme una tapita de aceite porque solo voy a usar unas cuantas gotitas y hágalo. Y si no hay aceite, olvídese del aceite, porque la unción está en el Espíritu Santo, no en el aceite. Y el Espíritu Santo está en usted. Así es que, solamente para dejar claro el tema del aceite. Otra cosa que nos sucede, puede llegar una persona a uno de nuestros capítulos, a una convención, un compañero tuyo de trabajo, y te dice que está muy triste, que su madre está enferma. Tú le dices, bueno, ¿dónde está tu mamá? Voy a orar por ella. Y él te contesta, no, mi mamá vive en Nueva Orleans. Bueno, entonces cuando venga de visita a Panamá, me avisas y yo voy a orar por ella. ¿No? No sabes si esa enfermedad que tiene ahorita va a ser mortal o si la señora ya nunca más va a poder viajar. Y por eso existe lo que se llama la oración intercesora. ¿Ustedes se acuerdan de esa historia del centurión romano que le dijo, no es necesario que vayas a mi casa, le dijo, yo entiendo de autoridad y con solo que tú lo declares acá, yo estoy seguro que lo que tú declares va a estar siendo hecho allá en mi casa? Y Jesús dijo, nunca antes he visto tanta fe como en este hombre, porque él entendió que la palabra de Dios iba a ir a donde él la mandara. Así es que, como no siempre es posible tener al enfermo frente de uno, y más ahora en épocas de pandemia que se cierran las ciudades, no podemos ir a los capítulos, nos tenemos que estar reuniendo a través de esto. Aquí hemos estado viendo cumplida esto de la oración intercesora. Recuérdese que Dios, como es omnipresente, puede estar en todos lados al mismo momento. Así es que usted puede orar aquí por una persona y ser sanada en otra. Y siempre, después de cada una de las oraciones, lleve a la persona a que diga gracias, para que exprese su agradecimiento a Jesús, no a usted, a Jesús. Recuérdese, no son sus manos las que sanan, son las manos del Espíritu Santo. Y ahora vamos a ir a un tema que a mí me impresionó al ir conociendo más sobre esto. Fíjense que en una oportunidad a mí me tocó traducirle a un hombre que era en ese momento presidente de hombres de negocios en Estados Unidos. Y miren, yo anduve con él en varios capítulos y yo vi que en todos los capítulos, en todos los lugares donde él iba, había oración de enfermos y había sanidades. Pero me sorprendió en una de las cenas, una cena de parejas que se hizo en uno de los capítulos, que pasó una señora, miren, en una señora, pues no tenía una gran edad, pues probablemente en ese momento ella tenía como 40 o 45 años, pero cuando ella se paró enfrente de nosotros y nos enseñó sus manos, vi las manos como de una mujer anciana, sus dedos estaban totalmente deformados y ella me dijo, tengo años de tener artritis, ore por esta artritis. Así es que cuando yo la vi, se miraba la cara de dolor que ella tenía, le traduje al hombre americano para que orara por ella, y él me dijo, pregúntale cómo está la relación con su esposo. Dije, otra, quizás no me entendió, entonces le quise explicar artritis, dolor en los... Y él me dijo, sí, pregúntale cómo está la relación con su esposo. Y cuando yo le hice la pregunta, dije, esta señora va a decir, no se ha metido, ¿qué le importa? Pero bueno, le hice la pregunta y le dije, bueno, dice el americano, pues yo dije, para no ser yo, que cómo está la relación con su esposo. Y cuando yo le pregunté eso, miren, yo vi cómo esa pregunta la impactó, ella se pone a llorar y me dice, ¿sabe una cosa? Me dijo, mi esposo me fue infiel hace 20 años. No nos separamos, seguimos viviendo juntos, pero cada vez que yo lo miro, me viene a mi memoria el recuerdo de esa traición que él me hizo y tengo una mezcla entre amor y odio con él desde hace 20 años. Wow, dije, 20 años. ¿Se imaginan la vida que había llevado esa señora
Durante 20 años, cada vez que miraba a su esposo, se recordaba de la traición y volvía a tocar esa herida en su corazón. Imagínense la vida del esposo, 20 años teniendo una mujer que tenía esa mezcla de amor-odio. Así es que el americano la llevó a través de una oración que no fue fácil, una oración de perdonar al esposo, entendiendo que lo que había hecho en ese momento pues había sido muy duro para ella, pero que ella era la más beneficiada de perdonarlo y sanar esa herida en su corazón. Y él lo hizo. Y miren, cuando ella lo hizo, le preguntó si ahí estaba su esposo y ella dijo, sí, claro, mi esposo es parte de este capítulo y por eso vinimos a esta cena. Lo llamó, hicieron una oración juntos, se perdonaron, fue una cosa muy linda y se fueron caminando así abrazados los dos y entonces de repente me preguntó el americano a mí, oye, pregúntale de sus manos porque hasta ese momento no habíamos orado por sus manos. Y le dije, señora, eh, oremos por sus manos. Y cuando ella se volteó y puso sus manos así, se dio cuenta que sus manos, miren, eran las manos totalmente diferentes. Eran las manos de una mujer de 40, 45 años, sus dedos perfectamente rectos y no había dolor en ellos. Ahí lloró más la señora porque se dio cuenta que durante 20 años era como que ella se había estado tomando un veneno para que se muriera el esposo, pero el efecto se había estado haciendo en su mismo cuerpo. No hubo necesidad de orar por esas manos porque lo que estaba provocando esa artritis era la amargura y la falta de perdón en su corazón. Así es que muchas veces tenemos que tener nuestros oídos abiertos cuando la gente pide por qué quiere orar, porque ahí vienen claves a veces de por dónde tenemos que ir. Pidámosle al Espíritu Santo que nos revele siempre si no hay esas cadenas, raíces de amargura, falta de perdón, que puede provocar que esas enfermedades se están dando. Dice en Efesios 4:26, si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. Es decir, si permitimos que ese enojo perdure más que la noche y que amanezca mañana, le damos puerta abierta al diablo para que empiece a afectar nuestro cuerpo. Las enfermedades, miren bien esto, artritis, asma y cáncer regularmente son causados por raíces de amargura y falta de perdón. Ministremos siempre personas guiándolos a confesar su perdón. Eso le había pasado, yo no había entendido, pero eso le había pasado a aquella señora por la que yo fui a orar por cáncer, que ella me dijo, es que cuando usted oró, me dijo, usted habló de perdón. Y fíjese que yo no me acordaba de haber mencionado perdón. Seguramente no lo mencioné porque yo fui a orar por la enfermedad de ella, pero el Espíritu Santo puso en ella una necesidad de buscar a la hermana para pedirle perdón. Y en el momento que rompió aquella raíz de amargura con su hermana, el cáncer desapareció de su cuerpo. Así es que permita que su oído sea fino para escuchar esas partes de la petición cuando van con usted. Y si no, indague un poco con preguntas. ¿Cuándo empezó ese padecimiento? ¿Pasó algo en su vida en ese momento para que le haya provocado estrés o le haya provocado algo? Y en ese momento el Espíritu Santo le va a ir poniendo a usted las claves para saber, una falta de perdón. Sucedió una cosa que un estrés. Miren, cuando las personas le cuentan también que hubo un accidente, en el momento del accidente, cuando ustedes, no sé si alguno de ustedes ha tenido un accidente, se ha caído de algo, se ha tenido un choque en un automóvil, en el momento, los segundos esos previos al impacto, usted ha visto cómo el corazón le late con más intensidad, como que la adrenalina se le sube y todo pasa como en cámara lenta y usted se puede recordar de casi todo, pero en el momento del impacto usted hace un susto como de un temor a la muerte entra en usted y usted abre una puerta en el corazón que la puede guardar ahí. Quizás usted sobrevive al accidente, pero a partir de eso, el espíritu de temor a la muerte quedó en su corazón. Y empezamos a ver gente que no se atreve a hacer nada, que le da miedo salir, que le da miedo emprender, que le da miedo ir con aquella muchacha. Y, y no entendemos qué es lo que pasa en su vida, que es ese espíritu de temor a la muerte que lo tiene atado. Así es que cuando usted escuche una historia de una persona que tuvo un accidente de este tipo o se cayó de un lugar alto, regularmente permitieron en ese momento
abrieron una puerta en su corazón para que un espíritu de temor a la muerte entrara en ellos. Así es que es muy sencillo, simplemente usted en el nombre de Jesús le ordena a ese espíritu de temor a la muerte que salga fuera del cuerpo de esa persona y a partir de ahí va a él tener un deseo diferente de vivir. Ahora viene un segmento más práctico, que es lo que quiero que empecemos a hacer. Así es que quiero preguntar acá, ¿hay alguien dentro de los que están en la llamada, y tal vez me ayuda Enrique o no sé quién es el que está dirigiendo, a identificar? ¿Hay alguna persona que tenga un dolor en este momento? Un dolor que sea evidente, quizás en su cuello, en su espalda baja, en una pierna, que nos pueda levantar la mano o que nos pueda activar su micrófono. Creo que ahí está doña Carmita Arauz, don Ramón Santos. Y también quiero saber si hay alguien en la sala que quiera empezar a probar lo que escuchamos el día de hoy y que quiera orar, ya sea por doña Carmita o ¿dónde está don Ramón? Ok, doña Lourdes, le toca a usted orar por doña Carmita. Entonces vamos a empezar, doña Carmita, si usted puede abrir su micrófono, cuéntenos qué es lo que le pasó, qué es lo que, cuándo está el dolor, cuándo empezó. Solo permítame, doña Carmita, que no la oímos. Si puede prender su micrófono, por favor. ¿Ya? Ahí está. ¿Me escuchan? Y ahí, perfecto. Sí, perfecto. Buenas. Sí, yo tengo hace varios meses un dolor en mi pie izquierdo, en el talón. Entonces, yo dije, eso es, empiezo a investigar qué es en internet. Ah, ese es fascitis. Entonces, otro dolor que me afecta mucho es en mi pierna derecha, al comenzar el fémur, pegado con aquí en el muslo, pegado con la cadera de frente, que muchas veces me afecta mucho de noche. Me he orado, tengo mucha fe y creo en el poder de Jesús en sanación. Hablando quizás de el perdón, no sé, puede ser algo que duele con una hija. Y eso es pues lo que yo digo, caramba, yo oro por los enfermos, ayudo y entonces yo, eso es. Ok. Bueno, vamos a hacer antes de que le toque a Lourdes a orar. Bueno, Lourdes, ya identificamos ciertas cosas. Ya nos dijo que uno de los dolores es en su talón, otro de los dolores es en la parte de arriba del fémur, donde se junta con la cadera. Exacto, enfrente. Y tal vez identifica que puede haber una falta de perdón con una hija. No tenemos que saber qué fue lo que pasó con la hija, simplemente sabemos que puede haber causado ahí un dolor en su corazón, una herida que pueda también estarse derivando luego a un dolor en los huesos o en alguna parte de su cuerpo. Así es que lo primero que vamos a hacer, y eso para que aprendamos a hacer una oración de perdón, le vamos a pedir, doña Carmita, cierre sus ojos en este momento, levante su mano de esta forma. Derecha, izquierda. Derecha. Y piense en las cosas que su hija dijo, hizo y que provocaron quizás ese malestar en su corazón hacia ella. Y declare conmigo y digan, en nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo separo. Yo separo. Las acciones de mi hija. Las acciones de mi hija. De mi hija. De mi hija. Y yo. Yo. El día de hoy reconozco que esas acciones me dolieron mucho. Yo en el día de hoy confieso que esas acciones me dolieron mucho. Pero el día de hoy. En el día de hoy. Las llevo a la cruz. Las llevo a la cruz. Y las clavo ahí. Y las clavo allí. Yo perdono a mi hija. Yo perdono a mi hija. Y la bendigo. Y la bendigo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Con eso separamos el pecado del pecador, llevamos las acciones a la cruz, quitamos todo vestigio de raíz de amargura de nuestro corazón
y declaramos que somos sanos. Ahora, Lourdes, no sé si siguen viendo mi pantalla. Sí. Déjeme decirle una cosa, 85% de las personas en el mundo sufren algún dolor de espalda. ¿Por qué? Porque tenemos malas posiciones, porque dormimos con muchas almohadas, porque nos sentamos mal, porque manejamos mucho tiempo. Hay 1000 razones porque carga cosas pesadas. Hay 1000 razones por las cuales usted puede tener un dolor de espalda. Así es que regularmente en una reunión donde usted está hablando de sanidad, si usted hace una pregunta, ¿hay alguien con un dolor de espalda? Hay un 85% de probabilidades de que aparezca una persona con un dolor de espalda. ¿Y por qué empezamos orando por un dolor de espalda? Porque es muy fácil ver primero que hay dolor y al orar por la persona se quita el dolor y puede hacer cosas que no podía hacer antes. Entonces, para los que están sentados viendo, que no creen, es muy fácil decir, sí, yo vi a la señora, pasó y no podía caminar y cojeaba y ahora puede caminar y hasta correr. Ahora sí creo, porque si pasa por primera vez una persona que tiene cáncer y oramos por ella, inmediatamente no sabemos si el cáncer, o no podemos probarle a las demás personas que el cáncer ya no está. Esa persona probablemente tendrá que ir con su médico, hacerse nuevamente los exámenes, radiografías, no sé, para ir a encontrar si está o no está el cáncer. Sin embargo, con las cosas de dolores es como muy fácil ver que se han quitado de ahí. Vamos a ir entendiendo cómo funciona la columna vertebral. La columna vertebral está formada por 33 vértebras. Esto no es clase de medicina, así es que no importa si no se le acuerda esto. Pero la parte de arriba, la parte del cuello, se llaman cervicales. La parte de en medio de la columna vertebral se llaman torácicas, porque es la parte del tórax. Y la parte de abajo se llaman lumbares. ¿Por qué les digo yo esto? Porque muchas veces cuando pasan las gentes a pedir oración, le dicen, fíjese que yo tengo una lesión en la L1 y L2. Usted va a decir, ¿qué es eso de la L1 y L2? Pues la L1 y la L2 son exactamente las vértebras lumbares, la primera y la segunda. Entonces, para ustedes les fácil, bueno, lumbares son como abajo de la espalda baja, voy a poner la mano por ahí, y ahí por ahí deben estar la L1 y la L2. Entonces, simplemente es para que usted visualmente pueda entender lo que está provocando. ¿Cómo funciona? Mire, es que el cuerpo humano es una cosa maravillosa, diseño de Dios. Fíjese que la columna vertebral es una serie de huesitos puestos uno encima de otro, con una cavidad por el centro, y a través de esa cavidad pasan todo el sistema nervioso del cuerpo. Sale del cerebro y se reparte a través de la columna vertebral a todo el cuerpo. Esta columna vertebral está diseñada de tal forma que todos los huesitos juntos tienen la rigidez suficiente para mantenerlo erguido, pero además tienen el movimiento suficiente para que usted se pueda doblar para adelante, se pueda doblar para atrás, se pueda doblar para un lado. Es un diseño, a los que son ingenieros nos parece impresionante haber logrado lo que se logra con una cuestión como la columna vertebral. Pues a través de la columna vertebral pasan 300,000 fibras nerviosas que van del cerebro a todas las partes de su cuerpo. Y salen por diferentes partes de la columna vertebral para llegar a esas partes del cuerpo, a los brazos, al corazón, al estómago, a las piernas, al dedo más lejano del pie. Todos pasan a través de la columna vertebral. Ahí está la forma de cómo por la parte central dentro de las vértebras va ese conducto donde van todas las fibras nerviosas. Esto es lo que nos está hablando doña Carmita. Si ella tiene una desviación en su cadera, como la que vemos en el cuarto esqueleto aquí, eso puede provocar que haya una presión sobre su hueso de aquí y probablemente cuando uno camina, pone todo el peso sobre uno de los pies y probablemente eso le cause el dolor en el carcañal, ¿cómo se llama? En la parte de atrás del pie. Así es que esto puede estar sucediendo en usted, doña Carmita. Así es que este era el dolor que yo tenía. Miren, era un dolor que me empezaba en la espalda baja y me iba por mi pierna. Este fue el dolor que se fue sanado en mi cuerpo. Pero lo que hizo el hombre no oró por el nervio ciático, él oró y declaró que mi cadera se ponía en su lugar perfecto, que la pierna era recta y que no más dolor, que toda presión sobre un nervio que estuviera ahí iba a ser sanado. Y por eso fue que se sanó mi pierna. Así es que
Después, cuando fui donde un quiropráctico, él me mostró que fíjense que yo usaba una cartera, pues, donde metía el dinero, y no era porque tuviera mucho dinero, pero como de este grueso, porque yo todo lo metía en esa cartera. Si usted me daba su tarjeta de presentación, la metía en esa cartera. Si me daban una foto, la metía ahí, tarjetas de crédito, facturas, todo lo metía en esa cosa y ya tenía una cuestión como que era como un ladrito. Y eso me lo metía en la bolsa de atrás. Entonces, cada vez que me sentaba como torcido y ese de estar manejando, estar en la oficina, estar tanto tiempo sentado, fue torciendo mi cadera, provocándome. Esa torsión en la cadera provocó ese dolor en la desviación en una vértebra, presión sobre el nervio ciático, y era lo que me estaba provocando eso. Así es que ese hombre que oró por mí no solo oró por mí, sino que identificó que mi problema principal y lo que me había provocado eso era esa cartera que tenía en la bolsa. Así es que me dijo, primero que nada, saque todo lo que no sirve de ahí, y segundo, use la cartera en la bolsa de adelante y se va a desaparecer ese dolor. Y hasta la fecha le puedo decir, nunca más ese dolor estuvo en mí. Así es que hoy le voy a pedir, doña Carmita, siéntese ahí donde está en esa su silla, ponga sus piernas hacia adelante y miremos si visualmente usted nota que alguna de las piernas se mira como más larga que la otra. Probablemente desde el ángulo donde usted va a estar, no sé si lo va a notar, pero si estuviéramos ahí presente lo podríamos ver más fácilmente. Entonces, Lourdes, usted ya vio. Tenemos que declarar sobre esa cadera de doña Carmita, declarar que las piernas se ponen al mismo largo, que si hay una presión en ese carcañal también queda liberado todo dolor, toda lesión que pueda haber ahí, que el fémur casa exactamente en su posición correcta ahí en la pelvis, y que todo dolor desaparezca en el nombre de Jesús. Bueno, doña Lourdes, explíquenos cómo lo va a hacer. Bueno, les voy a pedir a todos que cierren sus ojos y pongan su corazón y su poder para acompañarme como intercesores y cuidadores en mi oración. Voy a pedirle a la cadera de Carmita que se alinee, que permita que sus piernas estén a la misma longitud, que toda inflamación o compresión que exista en su columna sea liberada, que toda inflamación de cualquier tejido, sea óseo, muscular, de tendones, ceda, se desinflame y desaparezca el dolor. Todo esto en nombre de Jesús. Muy bien, hizo muy bien todo lo que las instrucciones. Doña Carmita, cuéntenos, cuando estábamos orando por usted, ¿vio algo, sintió algo o hay algo diferente en usted en este momento? No sé si me puede volver a reactivar su micrófono. Reactívenos su micrófono, por favor. No. No sé qué pasa. Ahora sí, ahora sí. Bueno, ahí se lo volvieron a desactivar. Doña Carmita, no le escuchamos. Si nos puede volver a activar su micrófono, es que se lo desactiva. Ahí está, ahí está. ¿Ya? Sí, ahí está, sí. Sí, gracias. Sentí un calorcito muy sutil, muy suave en mi pierna, en la área de aquí arriba de la cadera. Y yo creo. ¿Había visto algo? ¿Había visto alguna diferencia en sus piernas cuando se sentó ahí en la silla, como los vimos, o no se notaba desde el ángulo que usted estaba? No, lo sentí parejo, pero el dolor era lo que me molestaba. Por... Párese ahorita, tal vez trate de hacer algo que le hubiera dolido. Ya voy. Perdón. Agáchese, va a dar algo que regularmente estaba limitada a hacer. ¿Hay dolor ahorita? Más leve, y es en esta área de aquí. En esta área de aquí. Lourdes, usted tiene garantía, así es que ore también por esa parte de ahí, quizás para que termine de llegar a su, a su lugar perfecto y que no haya ningún dolor. Aquí. Bueno,
Lado derecho. Sí, en el lado derecho. Todo tejido del lado derecho del muslo de Carmita. Tejido, bien sea óseo, muscular, tendones, ligamentos. En el nombre de Jesús les ordeno que se desinflamen, se alineen, ocupen su lugar y que el dolor que siente Carmita desaparezca por completo. Todo esto en el nombre de Jesús se los ordeno. Hecho está. Muy bien. Bueno, doña Carmita nos va a contar más adelante el próximo lunes que ya está totalmente sanada. Hasta bailando va a estar. Sí, sí, bendito Dios. Ahora tenemos a don Ramón Santos, que también había levantado la mano. Cuéntenos. Primero también busquemos quién es el que va a orar por don Ramón. Yo le oro si quiero. Muy bien. Sí se hace. Ya recibió por gracia lo va a dar ahora. Bueno, don Ramón, si quiere nos prende su micrófono y nos indica. Ramón Bartolí, conocemos a varios cuestas en mi provincia, Chiriquí. Sí, he conocido que hay muchos cuestas allá en Panamá, no sé. Así es. Y mire, yo soy una persona muy activa, me ejercito bastante. Desde hace varios meses tengo dolores en las piernas y cierta comezón en los pies, ¿verdad? Soy una persona, no tengo problemas con el perdón. Creo que me he ejercitado bastante en el perdón por varios tiempos, ir perdonando a todas las personas y principalmente perdonarme yo mismo, ¿no? Porque hay que comenzar por ahí. Pero sí siento ese malestar, no le doy mucha importancia, pero sí me es molestoso, ¿no? Sí me es molestoso y por eso en el momento que usted preguntó, le dije que tengo esas afectaciones desde hace varios meses en las piernas y cierta comezón en los pies. ¿Ha ido al doctor a revisarse eso? Sí, correcto, sí. Sí. ¿Y qué le han dicho los doctores? ¿Cómo? ¿Qué le han dicho los doctores sobre eso? Que siga caminando, que siga ejercitándome y que juegue también con llevar una dieta balanceada, cosa que se trata de balancear. Ha costado en tiempo de pandemia. Pero no queda totalmente derecho. Siempre se Sí, peca creo de que vez en cuando. todos hemos sufrido de eso. De cuando en vez, correcto, así es. Bueno, mire, es importante preguntarle si él ya fue al doctor y qué dijo el doctor, porque como recuérdense, claro, mientras más información nos dé, más fácil es llegar a orar Así por es. la cosa específica que le dijeron. Así es. Lo que él nos está contando puede ser una desviación en su columna que esté presionando los nervios y por eso está perdiendo sensibilidad y por eso siente ese cosquilleo. Ustedes no sé si a veces se han dormido sobre un brazo y que lo han tenido en una posición mala y cuando se despiertan el brazo no lo sienten. Es porque dejaron presionado durante tanto tiempo el nervio que es como que lo hubieran desconectado y hasta que vuelve a empezar la electricidad a correr a través de ese nervio, vuelven a poder empezar a mover la mano y a sentir calor o frío en la mano. Pues lo mismo puede estar pasando si hay una presión en un nervio en la parte de la espalda y ese está haciendo... Pero le quiero decir algo, don Cuesta. Cuando yo me acuesto o pongo en mi sala los pies en alto, se me va enseguida. O sea, no desaparece. Y eso le iba a decir. La Alivio. otra cosa que puede ser es circulación de sangre. ¿Cómo? Y circulación de sangre puede ser la otra razón. Y entonces, precisamente cuando usted pone los pies en alto, facilita que corra la sangre hacia la... Así es. Entonces, bueno, creo que vamos encontrando algunas cosas que el Espíritu Santo nos va dando para ir encontrando las razones por las que puede haber. Si no las encontramos, simplemente ya nos dijo los síntomas, simplemente hablamos a esos síntomas y declaramos que todo funcione con normalidad. Así es. ¿Qué se me hizo mi alumna, doña Carmita? Entonces ya tiene lo que nos contó. Así es que todos suyo los micrófonos para que ore por don Ramón.
En el nombre de Jesús, Ramón Bartolí, ordeno a tu circulación de tu cuerpo, de tus piernas, que se pongan en acción y queden sanados en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ramón, mientras oraron por ti, ¿sentiste algo? Cambié de posición mis piernas, mis pies ahorita mismo, de cómo los tenía, y en el momento ahorita que los tengo, porque a mí me gusta, cuando estoy sentado, cruzo las piernas, cruzo los pies, dejé de cruzar los pies y los extendí uno en un lado y el otro en el otro, y sí me siento aliviado, Carmita. Siempre es bueno preguntarle a la seguir. persona por la que oramos si sintió algo. Miren, les voy a ser sincero, doña Carmita dijo que ella sintió un calor en el lugar donde ella tenía el dolor. Es una sensibilidad. Hay gente que va a decir, yo sentí un frío. Y yo, cuando oraron por mí, no sentí nada, ni calor, ni frío, ni cosquilleo, nada, pero fui sanado. O sea, es que lo más importante es la sanidad, pero a veces es importante preguntarle a la persona por la que estamos orando, ¿sintió algo mientras estábamos orando? Porque a veces el sentir algo, ellos saben que algo sucedió dentro de ellos. Probablemente el dolor no está totalmente desaparecido, pero ellos saben que algo fue accionado dentro de ellos. Y recuérdense que cuando hemos tenido una lesión de algún problema, quizás hemos tenido inutilizados alguna parte del cuerpo, el músculo, no hemos ejercitado ese brazo porque nos dolía el hombro y pues lógicamente hay que volver a empezar a moverlo para que vuelva a tener su movilidad completa, pero la razón del dolor se ha ido y entonces simplemente es una cuestión de como de terapia de ejercicio para volver a tener 100% la movilidad. Así es que Ramón, cada vez que des un paso y que no haya dolor, que no haya cosquilleo en los pies, vamos a decir gracias Jesús. Gracias Jesús. Y eso se llama la gimnasia del Espíritu Santo y el agradecimiento de Jesús. Amén. ¿Okay? Ahora vamos a ver, ¿hay alguien más que necesite una oración? Betsaida. Betsaida creo que tenía un dolor en su brazo derecho. ¿Nos puede abrir su micrófono para contarnos qué le pasó en su brazo derecho? Bueno, creo que no. Don Cuesta, yo tengo una pariente política y voy a aprovechar que está aquí. Yo tengo una pariente política que la trajeron de Chiriquí al hospital aquí en Panamá. Es una joven que desde chica sufrió de lupus, pero ha vivido con eso y ha vivido normalmente. Pero en los últimos meses le salió en Panamá, en el hospital, le diagnosticaron un coágulo en la cabeza que no pueden operar porque está entre la yugular y otra arteria y el coágulo no se le disminuye. A ella le habían dado salida hace como un mes aquí en el hospital en Panamá, se fue para Chiriquí porque sus tíos son médicos también y la semana pasada la regresaron a Panamá al hospital. Es una persona muy creyente, cree en Dios, es joven y bueno, ¿Cuál es el nombre de su sobrino? ¿Cuál es el se nombre? llama Leija Guillén Cuquier. Leija Guillén Cuquier. Bueno, ¿quién quiere orar por doña Leija? Aquí vamos a usar el principio de la oración intercesora. Leija no está en esta llamada, pero nosotros creemos que el Espíritu Santo está aquí donde estamos nosotros y allá en el hospital donde ella está. Lucía Castillo levantó su mano también. Lucía, ¿usted quiere orar por ella o usted tiene una necesidad de oración? Ahí puede hablar, quiero orar por mi hija. Mañana va para el médico. Ella tiene una amenaza de células cancerosas. Y van a ahorita ver lo vamos a responder con Jesús también.
vamos a ir primero por doña Leija. Lucía, ¿usted va a orar por ella? Clara Joya. No le escuchamos, Lucía. Ahora sí le escuchamos. ¿Usted va a orar por la sobrina de don Ramón? Sí, por la joven Leija Guillén. Bueno, solo vamos a hacer una cosa. Miren, aquí tengo yo el libro de los Hunter, el que les voy a mandar. En la primera parte del libro está toda la parte de la parte teórica, que fue la que hicimos un barrido muy general el día de hoy. Y en la segunda parte hay una lista de enfermedades, porque pues como creo que ninguno de todos, o si hay algún médico, pues perdón, pero la mayoría no somos médicos, muchas veces nos dicen una enfermedad y no sabemos de qué se trata. Entonces acá usted puede encontrar un listado de las enfermedades, le da una explicación como muy sencilla de qué es la enfermedad y le indica cómo es la forma para administrar. Entonces, vamos a orar no solo por ese coágulo que ya nos mencionó Ramón que ella tiene, sino que también por su enfermedad, que es el lupus, para que sea totalmente sanada. Entonces, dice aquí, lupus es una enfermedad autoinmune en donde el cuerpo se ataca a sí mismo. Puede afectar muchos órganos del cuerpo, incluyendo la piel, los riñones y las articulaciones. ¿Cómo debemos ministrar esto? Dice, eche fuera el espíritu de lupus, ordene al sistema inmune y a todos los órganos afectados que sanen y funcionen normalmente. Esa es la instrucción que hay aquí. Entonces, ¿dónde está ahí está Lucía. Lucía, ya sabemos cómo ministrar el lupus y ya nos contó también que el problema por la que está en el hospital ahorita es un coágulo en el cerebro, ¿verdad? Entonces, ordénele a ese coágulo que se disuelva y no haya más problema en su cuerpo. Todo suyo, doña Lucía. Buenas tardes a todos. En el poderoso nombre de Jesús, yo declaro sana a la joven Leija Guillén Gutiérrez, que todo espíritu de lupus se quede fuera, todo espíritu de coagulación en su cuerpo, en su cerebro, salgan fuera. La declaro sana en el nombre de Jesús. Amén, amén. Recuerde, había que ordenarle al sistema inmune y a todos los órganos también que sanen y funcionen normalmente. A todos sus órganos. Echamos el espíritu y después le ordenamos a los órganos del sistema inmune. Te ordeno que toda célula maligna salga de su cuerpo. Ordeno y declaro sana de los pies a la cabeza a la joven Leija Guillén Gutiérrez. Amén, amén. Amén. Muy bien. Ahora vamos a orar por la hija de don Jorge Jesús, creo, Jorge Jesús Lucero. Ajá. Cuéntenos, don Jorge, ¿qué fue lo que le pasó a su hija? Bueno, ella tiene una amenaza que hay unas células que van dirigiéndose hacia su riñón y a su hígado, aparentemente. Salió en un CAT y ella anteriormente, ella es sobreviviente. Entonces, ella hace sus exámenes todos los años. Y ahora hay una amenaza de ese tipo. Y lo que no se quiere es que ella vuelva a hacer una terapia, o radioterapia o quimio. Pero lo más importante es que se disipen o se alejen esa amenaza de las células cancerosas. Ok. Bueno, vamos a ver que cuando usted ya es un sobreviviente de alguna enfermedad, siempre queda el temor de que esa enfermedad vuelva, y especialmente en el cáncer, que es una enfermedad que la tienen que estar monitoreando semestralmente, anualmente, y siempre, cada vez que me imagino el calvario que debe ser la espera de ese examen y saber que uno sigue libre o que vuelve a aparecer esa enfermedad tan tremenda. Así Había pasado varios años ya. Vamos a orar para que ese espíritu de temor a la muerte también abandone no solo a ella, sino a toda su familia, porque me imagino que esto es un sufrir de toda la familia cada vez que ese examen se tiene que realizar. Y ¿quién es el que va a orar por la hija? ¿Cómo se llama su hija, don Jorge? Isa. Isa. Isa o Isa. Ok, ¿quién va a orar por Isa? ¿O lo hacemos voluntariamente? Yo lo puedo hacer, pero mi cámara no funciona, sorry. Su voz necesitamos, doña Reina.
Le voy a leer lo que dice aquí en el libro sobre el cáncer, ¿ok? Dice, cáncer, un tumor que crece progresivamente a través del cuerpo. Incluye leucemia, linfoma y otros tumores malignos. ¿Cómo ministrar? Ate y eche fuera el espíritu de cáncer. Número 2, maldiga la semilla, la raíz y las células de cáncer. Imponga sus manos sobre el área afectada, ordenándole a cada célula de cáncer en su cuerpo que muera. Ordene que la médula ósea produzca sangre pura y saludable. Ordene sanidad en los tejidos, órganos afectados y restauración de todas las partes donde sea necesario. Ordénele a células defensivas que se multipliquen y ataquen a las células cancerosas. O sea, hay varios puntos que hacer. Pero siempre, si vamos a ver cómo es la estructura de cómo nos sugieren orar, es, número 1, atar y echar fuera el espíritu que está causando la enfermedad, que en este caso ya nos dijeron que puede ser cáncer. Vamos a también aprender a cancelar todo diagnóstico médico, porque muchas veces, miren, no ha estado comprobada la enfermedad y los médicos ya le están declarando a usted, eso debe ser cáncer. Vamos a hacer los exámenes, pero ya le dijeron a usted que puede ser cáncer y ya con eso entró el temor y todo lo que uno se le puede venir a la mente. Así es que lo primero que vamos a cancelar, Jorge, es ese diagnóstico que no está confirmado de que pueda ser nuevamente cáncer. Vamos a atar y echar todo. Pidiendo en oración que se le haga una nueva CAC, una nueva verificación. Así es. Okay. Señor Rafael, dígame, ¿perdón? Reina. No, sí. Termine. Sorry. No, ya le hice la explicación, ahora le toca. Ok, yo soy médico. Perfecto. Entonces así usted que me puede enseñar más a mí. No, para nada, en absoluto. Solo quiero hacerle unas preguntas a Jorge, si es posible. Señor Jorge, ¿cáncer de qué tenía ella? El cáncer que fue erradicado, ¿dónde estaba? ¿Cuál era el...? Estaba erradicado en el útero, pero ella fue operada. Ok, totalmente. perfecto. Y hace 4 años ella estaba en remisión ya. Sí, no, tenía 4 años. Ella estaba casi prácticamente en remisión. Sí, remisión. Ok, perfecto. Entonces, discúlpeme que le vuelva a preguntar cómo se llama su hija, perdón. Isa. Isa. Ok. Isa. Ok, bien. Buenas noches, amado Padre, Hijo, Espíritu Santo. Sean bienvenidos a este lugar donde tú has decidido, Señor, esta noche que nos reunamos a partir de esta red, porque tú eres todopoderoso, ilimitado, y tú todo lo puedes hacer. A pesar de que no estamos en presencia, Señor, tu Santo Espíritu es poderoso y puede llegar a cualquier lugar de la tierra. En este momento, Señor, ponemos en tus manos a tu hija Isa. Yo no la conozco, Señor, pero tú sí. Y tú sabes perfectamente lo que la aqueja en este momento. Padre, te pedimos que quites todo pensamiento de mal de la mente de Isa. Que no concuerde con lo que han dicho los médicos ahora que quieren descartar. Tú has erradicado, Padre, ese cáncer uterino que ella presentó hace 4 años y nosotros te creemos, Señor. Y en este momento, en común acuerdo con mis hermanos, te pedimos, atamos. Vamos a parar un segundito, Reina. Recuérdese lo que dijimos. No le pedimos a Dios que la sane, sino que ordenamos en el nombre de Jesús. ¿Ok? ¿Perdón? Sí, ordenamos en el nombre de Jesús. Ordenamos en el nombre de Jesús. Órganos. Perfecto. ¿Okay? Ok, atamos entonces. Atamos todo espíritu de cáncer. Me desconcentré. Todo espíritu de cáncer que quiera acechar a nuestra hermana Isa en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y echamos fuera todo vestigio de célula que esté manifestándose o que intente manifestarse ahora en el nombre poderoso de Cristo Jesús y por su sangre preciosa. Declaramos a Isa sana ahora y que los médicos antes, como es la petición de su padre, los médicos antes de realizar cualquier intervención corroboren
a través de otros estudios que ella ha sido sanada y que ya no queda nada, ningún vestigio de esas alteraciones en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Pues, es que Reina tiene una gran ventaja porque ella, siendo doctora, entiende cómo funciona el cuerpo. Muchas veces nosotros que no somos doctores nos cuesta más entender y la ventaja es poder visualizar. Ok, le estoy hablando al riñón. ¿Qué hace el riñón? El riñón lleva la sangre, es como un filtro y purifica la sangre. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que ordenarle al riñón? Que haga bien esa actividad. Entonces, por eso a veces es bueno preguntarle al enfermo, ¿qué le dijo el doctor? ¿Qué es el órgano que está afectado? Y entonces, en la medida que uno le dicen qué es lo que está mal, pues simplemente uno declara y ordena lo contrario. Si no está funcionando, declara que funciona. Dígame, Sí. Jorge. Otra cosa, yo tenía, en mi primer Sahel, yo fui, ¿cómo se llama? Preguntaron por el asunto de quién tenía una dolencia y yo fui de la columna porque tenía 40 años de estar en una dolencia que me dolía toda la columna todo el tiempo. Y en ese momento yo fui, pues yo escuché y llegó el Espíritu Santo, incluso habló en lengua y a partir de esa fecha, eso fue el 16 de septiembre de 2019 y de marzo, perdón, y de esa fecha no he tenido más ese dolor. O sea, fue... O sea, no solo recibió la sanidad, sino recibió el Espíritu Santo esa noche. Exactamente, porque esto hablaba la persona que me puso la mano delante, esto hablaba, no lo entendía y estaba hablando era en lengua. Muy bien, don Jorge. Entonces a usted le toca orar por la próxima persona. Así. No sé. Pero ¿qué pasa? Que a mí yo recibí una llamada, este es un pequeñito mini para ustedes. Sí. Recibí una llamada de un tío de mi yerno y él directamente me dijeron, hazle una oración por mi tío que está, lo llevaron urgente en el hospital. La persona tenía prácticamente los pies diabéticos y esos pies estaban prácticamente negros, totalmente como bota. Yo oré ese día, yo le dije al Espíritu Santo del Señor Jesús, le dije que se fuera a su casa, que le diera salida y que desapareciera todo eso. Bueno, como a los 3, 4 días, mi yerno me llama, me dice que el tío está en su casa. Después de 3 días más, me llama la misma persona que no la conozco ni la he conocido, y me dice que gracias, Jorge, porque ya estoy en casa y ya estoy en unos tratamientos pequeños ya. Prácticamente hoy en día él se comunica conmigo, él es fraterno también, entró a la fraternidad y está muy bien su relación personal con Dios, con el Señor en estos momentos. Pues de eso se tratan los milagros. Miren, que la persona no solo reciba su sanidad, sino que encuentre esa relación con Jesús, él y todo su círculo familiar que lo vieron afectados en esa parte de la enfermedad y ahora lo ven sano y hablando de Jesús. Así es que ese es el testimonio de lo que tenemos que procurar con cada vez que oremos por los enfermos. No sé si hay alguien más que necesite que oren por ustedes. Doña Cidia. Señor Rafael, buenas noches. Sí, doña Clara, cuénteme. Sí. Mire, en el flyer que usted puso allí de las piernas, tengo una amiguita, una vecina. En el tercero, ella está muy inclinada hacia adelante. Le duelen mucho las piernas. Últimamente va al médico, pero le duelen mucho las piernas. Entonces, pues también, pues no, yo pienso que debe ser la columna, porque está erguida hacia adelante y pues y las piernas su dolor. Eso es lo que he escuchado, porque ella casi no sale porque está prácticamente acostada. Es poco lo que camina ahí dentro de la casa. Pero sí se puede sentar ella. Sí se sienta un poquito. Es una vecina. Le vamos a enseñar entonces a usted para que usted pueda ir a orar por ella. Miren, esto se llama creciendo las piernas. Es una de las enseñanzas del libro, de cómo orar por las piernas. Entonces, le pedimos a la persona, número 1, que se siente en una silla con la espalda recta. Ajá. Y tomamos sus piernas, sus 2 piernitas,
pone las manos de esta forma, tratando de poner, hay un huesito, aquí en Guatemala le decimos el ojo del pie, no sé cómo le dicen allá, que en el tobillo, que es como la parte, como salida, como que tiene arriba del pie, digamos. Entonces ponemos los 2 pulgares en esa posición para ver, y muchas veces vemos como que una pierna es más larga que la otra, de esta forma, al poner los dedos en esa forma, y levantamos las piernas. Esto es lo que haría un quiropráctico al decir usted que tiene un dolor en la espalda, porque lo primero que hacen es medirle si las piernas están igual. Y al momento de subirlas y ponerlas en la posición como perpendicular al piso, entonces podemos ver exactamente si hay una más larga que la otra. En ese momento usted le dice a la persona que vea, porque mucha gente cuando vamos a orar por ella cierra los ojos. Y lo que necesitamos es que vea. Si se ve obviamente que hay una pierna más larga que la otra, usted le declara a la pierna que sea más corta, en el nombre de Jesús, yo declaro pierna que creces y llegas a tu largo perfecto. Y después nos imaginamos todo, ¿qué puede haber después? Puede haber una desviación en la cadera, entonces le ordenamos a la cadera que se ponga en su lugar perfecto y que toda presión en esa columna vertebral ceda y que no haya más dolor en el nombre de Jesús. Inmediatamente usted va a ver cómo una pierna crece o la otra se hace más pequeña, pero la cosa es que quedan del mismo largo. Si lo vio la persona que estaba orando usted por ella, dígale, ¿qué pasó? Y ella le va a decir, no sé, se movió la pierna, sentí calor, sentí frío, no sentí nada, pero cuando la pare y le diga, haz algo que no puedas hacer antes y trate de agacharse, trate de inclinarse hacia adelante, hacia atrás, y no encuentra el dolor, ahí es donde usted le dice, Jesús te sanó, Jesús te sanó. Así es que Clara nos debe el testimonio de aquí al otro lunes de que fue a orar por la vecina y que ya está sanada. De todos modos, les voy a mandar la presentación para que tenga aquí las instrucciones. Están en el libro también, tal vez más claras, pero ya más o menos agarró la información de cómo hacerlo. Ya está sana en el nombre de Jesús. ¿Alguien más tiene alguna necesidad de oración? Creo que Cidia estaba levantando la mano hace un rato. Cidia, ¿nos quería dar algo? Buenas noches. Sí, díganos. Tenido ¿cómo se llama eso? Sí, no escuchamos. Sí, hola. Ahí le escuchamos, Cidia, sí. Gracias. Tengo en la pierna izquierda una pequeña trombosis y que me ha estado afectando voy para la 5ª semana. Y deseo, es un coágulo de sangre en la vena. Estoy tomando medicamentos y fue confirmado a través de fui que me hicieran una tomografía con líquido de contraste. Algo así, sí, que ese es el diagnóstico que Tal vez tengo. doña, ¿cómo se llamaba la doctora? ¿Dónde está la doctora? ¿Todavía está ahí? Sí. Okay. Cuéntenos un poquito de lo de la trombosis, cómo se detecta y pero me en qué consiste. Sorry, es que yo casi no escucho.